Hola, Tauro. Bueno, Tauro, vamos a hacer una lectura general. Vamos a ver todos los aspectos. Coméntame si te resuena, para ver qué opinas, ¿no? Puntualmente y así poder mejorar mi canal. Tengo muy pocos suscriptores, así que, Tauro, si te gustan mis lecturas, puedes estimularme económicamente. Si estás en Argentina, a través de Cafecito. Si estás en otro país, a través del botón Thanks. Bueno, Tauro, vamos a ver. Recordad que esta es una lectura que generalmente hago en las lecturas privadas. Si querés una, yo te hago carta astral, tránsitos planetarios y tarot. Búscame en Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Tauro, entonces, es un mensaje general, obviamente. En este caso te quería comentar que astrológicamente, durante este mes, va a estar transitando Venus en Aries, que va a embellecer o a despertar todo lo que sería tu casa 12 y en parte para algunos ascendente Tauro, la casa 11 de amigos también. Tauro, en este momento, si ves la lectura fines de febrero, está muy bien aspectado para todo lo que es cuestiones de amistad, clubes, por ejemplo, grupos a los cuales perteneces, ¿no? Bueno, en este caso, Tauro, te quería comentar que me da la sensación que tuviste que cortar con algo, ¿no? A ver, acá en el pasado, ¿qué sucede? Tenemos este 8 de espadas que aparece en la zona de vínculos, de amistades. Viste que te decía recién que a fines de febrero, para algunos, obviamente, hay que ver bien la carta astral, para algunos Venus está transitando en casa 11, que es la zona de amigos. ¿Qué sucede con los amigos? Porque me da la sensación que venías de estar medio... digamos, estancado o con algunos miedos sobre qué cosas pueden decir dentro de tu zona de amistades, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo sale que aparece alguien del pasado acá que se comunica con vos, que se te propone algo, ¿no? Así que para cuando veas esta lectura, 15 días más o menos, hasta un mes tardan estas lecturas en concretarse, va a haber... un embellecimiento o una especie de mejora dentro de lo que es la zona de amistades. Se me ocurre decirte esto primero porque es justamente donde está transitando Venus para la carta de un ascendente Tauro, ¿no? Así que muy bien, se va a armonizar todo. Lo que vos tenías miedo que se sepa, o miedo a algunas cosas que decían, problemas con el que dirán, e inclusive tal vez puedes tener algún vínculo o alguna amistad o algunas personas que, digamos, sentís como que si querés hacer algo no te puedes mover mucho. Entonces, bueno, acá aparece alguien del pasado que te va a decir que está todo bien, que está todo tranquilo. Bueno, espero ser yo. Bueno, Tauro, lo que te iba a decir en el pasado, ¿no? Tenemos como que has estado tratando de hacer las cosas bien, de todas maneras, algo te enteraste o algo se enteraron de vos. Y dentro de lo que es la zona familiar, en el tema de la cuestión sentimental, en este caso, aparece como que aparece estas cuestiones familiares, pero por dinero, ¿no? Entonces, para mí, primero te leo el pasado. Por más que hayas hecho las cosas bien, se han enterado o te enteraste, por más de haber hecho las cosas bien con respecto a algo, ¿no? Sin embargo, siento que has hecho un gran esfuerzo por defender a tus ideales familiares o pasó algo dentro de lo que es la familia y algún tipo de chusmerío, por así decirlo, que concluyó exitosamente. Dentro de lo que es trabajo, Tauro, porque a Tauro le interesa mucho todo lo que es el tema de trabajo, mira, aparece el sacerdote, que acá, esta es la carta de Tauro, ¿no? El sacerdote es una energía de hacer las cosas bien, de seguir las normas, de cumplir con los objetivos, de portarse bien, como decimos acá en Argentina, ¿no? Bueno, hay un inicio, mira qué loco, cómo se ofrece una copa para Tauro, ascendente Tauro, y de nuevo, ¿no? Fíjate qué loco cómo las manitos están ahí ofreciéndole una copa a esta persona que hace todo bien y acá mismo no queriendo agarrarla. Es posible, Tauro, que en un momento se te ofrezca algo y tal vez no lo quieras agarrar o porque pensás que no te conviene o simplemente se te ofrece algo pero medio aburridito en el tema laboral. Por ahí simplemente aceptás una nueva propuesta. Porque acá se te va a proponer algo, estoy segura, estoy segura. Ya sea, si estás solo o sola, puede ser que alguien aparezca dentro de tu zona laboral a proponerte algo, algún tipo de vínculo, alguna relación, inclusive una sociedad puede ser, acá puede ser cualquier cosa y se te va a ofrecer. No sé si vas a aceptar, sinceramente, porque el 4 de copas es una carta de no sé si quiero, pero no tanto de indecisión, sino que no, qué aburrido, no quiero. Una cosa así. Bueno, en mente, acá aparece esto que te decía hoy al principio de que se habla sobre una verdad, ¿no? De todas maneras, siento como que mentalmente estás muy aferrado
bueno, como dicen que es Tauro, ¿no? Terco, terca, con sus ideales, pero aferrándose al dinero, o sea, o no sé si al dinero, tal vez a algo que te da seguridad, algo que vos sentís que te da esta seguridad que vos necesitas para ser más feliz, que para Tauro es muy importante la economía. Pero a la vez también, esto es mente, es zona de mente, tus pensamientos, ¿no? Entonces, es una verdad que aparece, pero a la vez también a la cual te aferras. O sea, veo mucho pensamiento terco, pero que de cierta manera... A ver, este pensamiento terco lleva a una cierta frialdad, ¿no? Ya sea que, si estás, por ejemplo, pensando en un vínculo, siento que es más por... Suponete, ¿no? Que estás muy pensando en alguien a nivel sentimental. Esto es más bien energía de amantes. Es energía de me aferro a la plata porque tengo miedo de perderla también en base a lo que es trabajo. También a lo que es amistad, sí, son cuestiones de trabajo, pero no hay tanto sentimiento, ¿no? Todo el tiempo veo que Tauro, a ver, en general, como te digo, ¿no? Si no te resuena, soltarlo, pero me da esta sensación de que estás pensando mucho, más que nada por si te sirve o no te sirve, y no tanto si hay sentimientos. Que Tauro tiene este don muchas veces de ser terrenal, que sea por cuerpo, que sea por dinero, que sea por comodidad, y no tanto por sentimiento. A ver, ¿qué pasa en el presente? En el presente veo esta propuesta que está ahora, en este momento, que es laboral, a la cual sí te agarras, pero ¿qué pasa? Aparece gente del pasado, todo el tiempo Tauro me da esta sensación, claramente, que te genera una cierta indecisión. Y aparece una energía masculina. Si sos hombre Tauro, sos vos, como te digo, aferrándote a las cuestiones económicas o a que sea solo por sexo, ¿no? A todo lo que es pasión. Te veo entre más de una opción, sobre todo si sos hombre, o simplemente no sabiendo bien qué hacer, pero que esto perturba, ¿no? Es un pensamiento que cuesta sentirlo, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones por interés. Si sos mujer, acá aparecen dos opciones. Una que puede ser alguien de Aries, puede ser alguien de Capricornio también. O como te digo, simplemente acá vínculos por cuestiones de placer más que nada. Sinceramente no veo tanto amor, ¿qué querés que te diga? Pero ojo, porque acá puede aparecer alguien, como te digo, esta propuesta puede ser más tóxica de lo que vos pensás, esperás o deseás o necesitas, ¿no? Claramente viene alguien del pasado a perturbarte un poco. Bueno, el día de San Valentín, qué sé yo, que ya pasó hace unos días, puede ser que esto también perturbe. En el futuro, Tauro, mira, ves que sale esta carta de se te ofrece algo pero no querés, la respuesta es media negativa, es media fría o escasa económicamente. Hay mucho miedo a perder el dinero, la fortuna, a perder la estabilidad económica. No sé por qué me da esta sensación. Bueno, acá ya en el futuro cercano aparece gente que puede ser de Acuario. Ya te digo, una amiga mujer sobre todo, puede ser muy buena para vos. Una mujer, una energía femenina de seguridad económica. Alguien muy firme acá en el futuro puede aparecer gente de Tauro, Virgo, Capricornio, y si no, sos vos, ¿no? Sos vos ya queriendo estar mejor sola que mal acompañada, yendo hacia lo que es más seguro, más estable y encima a toda costa, porque ¿qué querés que te diga? Veo una cuestión de terquedad acá, sinceramente, ¿eh? Veo mucha terquedad. Atención a la zona de amistades, vínculos, porque puede aparecer un amigo o una amiga del pasado. Esta puede ser una amiga mujer, ¿eh? Una mujer soltera, por así decirte. Una mujer que vos la ves que está mejor sola, que con la que te puedes sentir comprendido o comprendida, ¿no? En el tema del amor, acá como te digo, aparece energía de familia, o sea, realmente queriéndote aferrar a algo por cuestiones familiares, pero esto genera indecisión. Realmente si estás ya en un vínculo, tenés ganas de estar solo, pero no tomás la decisión por la familia, sinceramente. Y si ya estabas en pareja, creo que estás indeciso también, si estás solo sola, por ejemplo, entre alguien que tiene familia, alguien que es casado y alguien que está solo, sola. Tauro, si sos mujer, yo te veo mejor sola que mal acompañada, ¿qué querés que te diga? O capaz si estás en un vínculo, viste, como eligiendo mantener tu individualidad más allá del compromiso. Igual no veo pelea ni nada de eso. En el tema de la salud, sí, veo que necesitas activar con algunas cosas. Hay mucho movimiento a principio de mes, cuando veas esta lectura, y luego de 15 a 20 días se estanca un poco la cuestión. Así que atención a esto, porque Venus en casa 12 también va a despertar cuestiones sentimentales por gente del pasado, va a despertar tal vez algunos miedos, tal vez algunas, si te gusta alguna mujer o, viste, mujeres ocultas. Acá, Tauro, seas hombre o mujer, mujeres ocultas, y por esto se te va a detener un poquito la marcha. No te olvides nunca de entrenar, de empoderarte como un emperador, más allá de que seas mujer. El emperador está firme y sentado en su silla, activando. Acá, por más que parece ser como que al principio tenés mucha más energía que después, no te olvides de hacer algo, aunque sea sentado en tu silla, ¿no? Ejercicio, siempre yo lo recomiendo. Una vez que uno hace ejercicio, después ya se queda tranquilo y su energía fluye con más
tranquilidad, ¿no? Canalizar un poco. Bueno, en casa, hogar, familia, como te dije, ¿ves? Acá para los que están en pareja es más complicado porque se ve el diablo. Ya te digo, acá puede ser que se active la energía sexual o que pueda aparecer alguna especie de traición, pero más que traición, medio una obsesión dentro de casa, hogar, familia, atención a la gente con la que vivís. Creo que tal vez luego de un viaje las cosas vuelven a estancarse un poco. Sinceramente en esta lectura, Tauro, no veo tanto amor, veo más bien pasión. Veo que acá aparece un hombre tal vez metiéndose en el medio de una relación. Como te dije, si te gustan los hombres, acá pueden aparecer más de uno, claramente. Si te interesan las mujeres, también acá, ojo. Porque si te interesan los hombres, este hombre puede ser un poco tóxico u obsesivo y ahí es cuando la mujer Tauro se quiere liberar. Si te interesan las mujeres, bueno, eso fíjate vos, ¿no? También si te interesa un hombre puede haber otro hombre acá. Claramente hay dos opciones, alguien comprometido y alguien que está solo o sola. Bueno, Tauro, háblame por Instagram, espero que te haya gustado y si te gustó, mandame un cafecito. Te mando un abracito, nos vemos.